Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Salgado, soy el director musical del Ballet Folclórico de Puente Alto Bafopal y esta ya es la clase número 14 que realizo en este periodo de pandemia para la Corporación Cultural de Puente Alto. Bueno, en las clases pasadas ya hemos hablado de muchas cosas. Hemos hablado de la cueca en América, hemos conversado sobre la música folclórica argentina, hemos hablado sobre folclore infantil, cómo abordar el folclore en las aulas, ¿cierto? En la educación básica, en la educación media. Hice también un pequeño recorrido por el repertorio del folclore argentino, ¿cierto? Unas mini cápsulas desde el video 13, 12, 11 y 9, en donde hablamos de zambas, chacareras, escondidos, gatos. Y hablamos también sobre el violín en la música argentina. Y quise quedarme un poquito en esta ocasión en lo que es el uso del violín en la música folclórica latinoamericana, especialmente en la música de Chiloé. Latinoamérica, como nosotros sabemos, es heredera de mucha cultura, obviamente, hispánica, europea, y sobre todo lo que tiene que ver con música e instrumentos, ¿ya? Como todos nosotros bien sabemos, la guitarra es el instrumento principal en todo lo que tenga que ver con el folclore latinoamericano, y su uso es bastante completo dentro del folclore de cada país o dentro del folclore de cada zona geográfica, ¿cierto? No digamos que la guitarra es principal, o sea, 100% principal en todas las zonas de toda Latinoamérica, pero sí en su gran mayoría. En Chile no es la excepción, ¿ya? Y bueno, retomando lo que es el tema del violín, el violín tiene un pequeño uso dentro del sur de Chile, en lo que es la música de Chiloé, y me atrevería también a decir que tiene un uso también en la música de la Patagonia. No tanto como en Chiloé, pero sí tiene un pequeño uso. Pero claro, el violín no tiene tanta trascendencia como por ejemplo el uso que tiene en la música argentina, que es un instrumento principal en la música argentina. Se ocupa violín también en la música del sur de Bolivia, se ocupa violín también en los sanjuanitos en Ecuador. El otro día conversaba con un músico también conocido, y yo no tenía este conocimiento, pero también tiene un uso en ciertas partes del Perú, ¿ya? Bueno, y tiene obviamente un uso principal, como nosotros sabemos, en el folclore mexicano, ¿ya? Y bueno, aunque ustedes no lo crean, también ahí se ocupa violín en Chiloé, ¿ya? Y claro, en Chiloé tenemos como instrumentos principales la guitarra, el acordeón de teclas o de botones y el bombo, obviamente, ya, pero también existe el uso del violín chilote o el violín de Chiloé y del charranco. ¿Qué es el charranco? Es la quijada de caballo, ¿cierto? Que tiene como este porte y uno la golpea y suena como unas chayas medias duras, ¿ya? Bueno, como dije antes, los instrumentos que nosotros ocupamos son de herencia europea, la mayoría, ¿ya? Y como el acordeón y la guitarra. El acordeón sobre todo en la zona del sur, ya por los colonos alemanes, ¿cierto? Por la gente que vivía, que tenía casa o tierras en esos lugares antes de llegar a Chiloé incluso, ¿ya? Y el violín llega a Chiloé tal cual llega como al norte de Argentina, llega a través de los jesuitas, según estudios que se han realizado, según libros. Bueno, así también como hablamos sobre el uso del violín en la música de Chiloé, también me gustaría hablar un poco en esta clase sobre el rabel, ¿ya? El rabel, que es un instrumento no tan común dentro del folclore, pero aunque no lo sepan, aunque les parezca increíble, sí es un instrumento que se ocupa sobre todo en la zona campesina de nuestro país, ya acompañando a los cantores, a los poetas, ya acompañando tonadas, acompañando al guitarrón chileno, acompañando a la guitarra traspuesta,
El rabel es un instrumento que lo ocupan algunos cantautores de la zona central. Lo voy a mencionar un poquito más adelante, pero cabe destacar que el rabel no es un violín de Chiloé, ¿ya? A veces cabe esa controversia, esa duda en decir, no, el rabel es un instrumento de Chiloé. El rabel es más un instrumento que se ocupa en la zona central. Que haya llegado a Chiloé, sí, llegó el violín a Chiloé, o sea, el rabel a Chiloé. Sí hay personas que construyen rabel en Chiloé, pero no necesariamente es un instrumento de la zona en sí. El instrumento de la zona en sí es el violín chilote o el violín tradicional, ¿ya? Bueno, hablar un poquito sobre el rabel, ¿ya? El rabel o rebec, ¿ya? Es un instrumento que proviene 100% del otro lado del mundo. Ya tiene orígenes europeos, tiene orígenes en la edad medieval, tirado más para el Renacimiento, tiene orígenes también en lo que es Oriente, el Medio Oriente, ¿cierto? Con melodías arábicas. Obviamente nosotros sabemos que España tiene mucha herencia arábica, ¿ya? Y también tiene que ver con la música o instrumentos celtas, ¿ya? Sobre todo con las melodías de dobles cuerdas, ¿cierto? Tiene algún modo musical, van siguiendo cierto patrón armónico, algo así por el violín, y tiene un cierto acompañamiento, como un acompañamiento pedal, ¿cierto? Con una nota base todo el rato, en este caso un re, que es lo más cercano al modo. Y va sonando ese re a cada rato y va sonando una melodía encima. Bueno, como les dije, tiene orígenes medievales, renacentistas por ahí, orientales y celtas. Y bueno, el rabel es parte de la herencia hispánica que nosotros tenemos en Latinoamérica, ¿cierto? Bueno, el rabel es un pequeño violín, ya para acercarlo un poco, con algunas variantes, ¿ya? Y se confecciona en nuestra zona, ¿cierto? De Alerce y Avellano. Tiene 3 cuerdas y para tocarlo, ¿ya? Se coloca aquí en la rodilla izquierda, descansando sobre el hombro, ¿ya? Se frotan sus cuerdas con un arco bastante curvo, ¿ya? Y que se va moviéndose con la mano derecha. Bueno, y se diferencia el violín en que su puente se apoya directamente sobre el fondo a través de un orificio, haciéndolo vibrar, ¿ya? Bueno, los rabeles de Chiloé son íntegramente hijos del medio desde el arco, la caja y las cuerdas. Bueno, muchas veces son realizados por los mismos ejecutantes, como les dije antes, había gente que hace rabeles, ¿ya? Y se tocan en fiestas, en velorios, y acompaña a los cantores poetas populares, ¿ya? Ahora les voy a mostrar cómo sonaría un rabel, ¿ya? Pero voy a ocupar mi violín y les voy a mostrar más o menos cómo se coloca. Bueno, me encantaría tener un rabel acá para poder mostrarles en este video, y lo más cercano al rabel que tengo es mi violín. Bueno, el rabel es un poquito más ancho desde esta parte, ¿ya? Y el rabel solamente tiene 3 cuerdas. Y con respecto al arco, fíjense el largo del arco de mi violín, ¿ya? El arco del rabel es mucho más, es como un poco esto, ¿ya? Es un poco más curvo, ¿ya? Tiene una circunferencia mucho mayor, ¿ya? Y los crines del arco tienen mucho menos crines. Y el arco es un poco más grueso, ¿ya? La circunferencia del arco es mucho más gruesa, más amplia, ¿ya? Y bueno, como le dije antes, el rabel se apoya en la pierna izquierda, ¿ya? Se apoya aquí en esta parte del hombro, y se toca de esta forma, ya, no como claro, cuando yo toco violín se toca así, pero el rabel se toca acá, como tiene mucho que ver con la viola da gamba, ¿ya? Y se apoya y se toca de esta forma.
obviamente no tiene el mismo sonido que el Ravel, mi violín. El violín es un poco más estridente. Y bueno, y el Ravel es un poco más opaco. Bueno, para ser un poco más claros también, como les dije antes, el Ravel se ocupa en la actualidad en la zona centro-sur de nuestro país, ya en las zonas del campo, y acompañan a los cantores en sus melodías, en el canto a los poetas, ¿ya? Incluso existen tonadas donde se ocupa el Ravel, ¿ya? Un referente de la música campesina, recopilador también y cultor de la música, el maestro Francisco Astorga, toca Ravel, ¿ya? Y también está el grupo Los Dos Maulinos, en donde hacen música campesina, ¿cierto? Acompañados de guitarra, guitarrón y también incluso Ravel, ¿ya? Y bueno, el maestro Francisco Astorga menciona una copla que es conocida dentro del mundo del folclore. Dice: el Ravel, para ser fino, ha de ser de verde pino, la vihuela de culén y el sedal de mula negra. Él dice de que esta copla es como de las primeras coplas que hacen referencia a este instrumento en particular, ¿ya? Me gustaría comentarles también que, claro, aunque el Ravel venga de Europa, ¿cierto? Tenga este origen medieval, celta u oriental, arábico, el Ravel también pasa a ser un instrumento chileno porque se empieza a construir también en Chile, ¿ya? Desde la época del presidente Manuel Montt, ¿ya?, se hacían concursos internacionales para mostrar los instrumentos que existían en cada país, en este caso Chile. Se llevaban para afuera, bueno, estaba el pleno apogeo de los órganos de iglesia, ya habían personas que construían órganos acá en Chile, se llevaba el guitarrón para afuera, el arpa campesina también se mostraba mucho, y también se empezó a mostrar el arpa de bolsillo, entre comillas, que era un arpa un poco más chica que el arpa tradicional que nosotros conocemos, ¿ya? Y en Chile se empezó a ocupar ese tipo de arpa, y también se empezaron a exportar para esta muestra los Ravel que se hacían acá, ¿ya? A partir cerca del año 1900 en donde el Ravel empezó a tener como más apogeo dentro de estas como muestras de instrumentos que se realizaban. Bueno, dejar en claro también que durante el periodo o sea, no de conquista, sino que ya 1700, 1800, la zona central de Chile estaba muy poblada, entonces era ahí donde se empezaba la construcción de Raveles, ¿ya? Específicamente en la región del Maule o en la provincia de Colchagua, ¿ya? Yo les voy a mostrar ahora de un libro que saqué algunas melodías de sones de Ravel del año 1945, para que ustedes sepan cómo sonaban estas melodías con el Ravel. Yo voy a tocar así, ¿ya? Pero supone que estas melodías se tocan de esta forma, ¿ya? Bueno, perdón, voy a tocar algunas melodías que se tocaban en Ravel, o sea, que se rescataron, ¿ya? Y voy a tocar de una forma, voy a tratar de pasar el arco de una forma que se parezca un poco al Ravel, ¿ya? No es, por ejemplo, un violín estridente en donde se ocupan ciertos recursos clásicos como el vibrato, ¿cierto? O el uso de la pasada del arco, sino que voy a tratar de tocar cómo sonaría un Ravel, ¿ya? Sería como... Esa sería como una melodía bastante simple de uso de Ravel, ¿ya? Que lo encontré en un libro
¿cierto? Que hablaba sobre el Ravel y sobre los instrumentos de esa época que tenían un apogeo particular en Chile, ¿ya? Y bueno, ahora bueno, eso sería un poco lo que les podría comentar sobre el Ravel. No es tanta información la que hay. Recuerden que el folclore tiene mucho que ver con la tradición oral, ¿cierto? La información que se pasa de generación en generación. Y no hay muchas personas tampoco que toquen Ravel dentro de Chile. Sí hay gente que hace Raveles, que toca Ravel, pero no es un instrumento tan popular como lo sería la guitarra, como lo sería el acordeón, que hay grandes acordeonistas y grandes guitarristas, grandes arpistas, ¿cierto? Grandes cantoras, ¿ya? Hay que investigar un poquito más sobre el Ravel y quizás empezar a darle un mayor uso. Ya es un instrumento hermoso que no se encuentra en cualquier lado y que Chile ha podido mantenerlo dentro de su cultura. Y bueno, hablar un poquito sobre el violín o el violín chilote o el uso del violín en la música de Chiloé. Bueno, el instrumento es un violín que se ocupa dentro de la música de Chiloé. Y bueno, pero increíblemente el violín chilote es un instrumento que personas de la zona empezaron a crear en base a la figura de nuestro violín clásico, ¿ya? Con madera de la zona, cuerdas de metal o cuerdas de tripa, y obviamente tenía un sonido un poco más tosco, ¿ya? Menos estridente, porque el violín chilote no tiene una caja de resonancia y es un instrumento de madera completa, o sea, no es hueco por dentro, ¿ya? Les voy a leer un poco la definición como más formal, ¿ya? Es un cordófono de cuerda frotada con arco, elaborado en el archipiélago de Chiloé. Se fabrica siguiendo la forma y sonoridad del violín europeo, pero con maderas nativas, usado para interpretar el repertorio tradicional de su zona geográfica. Consta de 4 cuerdas, ya no como el Ravel, que ocupa 3, ya, con un cuerpo acinturado y el clavijero con una voluta. Se observan variaciones dependiendo de la naturaleza del material y del artesano. O sea, el violín chilote queda hecho dependiendo la mano del luthier que lo haga, ¿cierto? Y de la madera con cual se haga el instrumento. Bueno, y con respecto al sonido suele ser diverso, al igual que la afinación. Y según la investigación, este instrumento habría ingresado a Chiloé en la época de los jesuitas, como les dije al principio de este video. Y bueno, desde entonces se encuentra con frecuencia asociado a la interpretación de danzas como la trastracera o el vals chilote. Bueno, la forma de la caja y las perforaciones no son las clásicas del violín. Los cortes laterales semejan una media luna. Consta de 4 cuerdas, como lo dije, y generalmente lleva la melodía, la que es acompañada por guitarra y bombo. Cuando uno toca violín chilote, y las veces que yo he visto tocar violín chilote, el violín no tiene como un uso primordial, sino que es un instrumento que acompaña también la melodía, o a medida que se va cantando la melodía, el violín va acompañando esa melodía, ¿ya? Bueno, antiguamente a estos violines chilotes se les llamaba barraquitos, ¿ya? Por las tripas de carnero que ocupaban como cuerdas. Bueno, y con respecto al repertorio, bueno, como dije delante, el violín chilote, se está moviendo esto, el violín chilote se ocupa para los valses, ¿cierto? Quizás para las cuecas, no tanto, para lo que es el ritmo de trastracera, y me gustaría tocar para ustedes una canción que es la canción del Ravel, ¿cierto? Que adelante dije que era una copla, venía de España, ¿cierto? Que hablaba sobre el Ravel, ¿ya? Pero aquí en Chile se creó una melodía para esa canción, así que se las voy a interpretar ahora con el violín. Bueno, para poder interpretar esta canción, el Ravel, bueno, el Ravel para ser fino ha de ser de verde pino, la vihuela de culem y el sedal de mula negra, ¿ya? Los violinistas tenemos este elemento que ustedes ven acá,
que es una sordina. Es para que suene un poquito más bajo el violín cuando a pedido de la partitura, ¿cierto? Que uno esté tocando o a pedido del director, o simplemente uno ocupa una sordina para estudiar. Yo voy a ocupar la sordina esta vez para imitar un poco el sonido del violín chilote, ¿ya? La sordina se coloca acá en el puente. Fíjense la diferencia. Suena un poco menos, incluso mucho menos, ¿ya? Y voy a tocar esta canción para que ustedes se den cuenta cómo sonaría este tema con el violín chilote. Fíjense. Así sonaría un poquito lo que es el violín chilote. Ahora les voy a sacar la sordina para que sientan la diferencia. Obviamente yo estoy tocando el violín de una forma bastante peculiar para imitar un poco el sonido, ¿ya? No es lo mismo tocar así a tocar así. Ya que sería como la particularidad del violín chilote. Y bueno, esa sería como la interpretación del Ravel para ser fino, ¿cierto? Una canción que adoptamos los chilenos dentro del folclore. Y bueno, el violín también se ocupa mucho en pasacalles, ¿ya? En pasacalles de Chiloé. Bueno, tenemos la fiesta del acordeón en Tenaún, tenemos el pasacalle de Laullao, el pasacalle de La Chacra, el pasacalle de Coihuinco, el pasacalle en Cahuach, el pasacalle en Quinchao. Y en cada pasacalle, a medida que la gente va avanzando, ¿cierto? En su fiesta religiosa, en su minga, etc., se va tocando pasacalle, se va sonando una canción de pasacalle, ¿ya? De hecho, la melodía en sí tiene nombre de pasacalle, ¿ya? Y yo les voy a interpretar dos pasacalles que yo conozco, ¿ya? Uno que lo conocí estudiando esta música y otro que lo conocí interpretando parte del folclore de Chiloé en el Bafopal, ¿cierto? En el Ballet Folclórico Puente Alto.
ese sería uno de los pasacalles que conozco. Tiene una melodía muy simple y bueno, cuando se hacen estos pasacalles se va tocando con acompañamiento de bombo, de guitarra y también de acordeón. Y bueno, el otro pasacalle que conozco tiene esta melodía. Voy a tratar de tocar en las cuerdas de abajo, ¿ya? Y también voy a tocar ahora con dejar en claro que no solamente se toca violín chilote en el violín chilote en Chiloé, sino que también se ocupa el violín, ¿ya? Pero voy a tocar esta vez con la sordina para imitar un poco el violín chilote. Esto es un pasacalle. Lo que tiene que ver con la melodía celta, la melodía medieval, como les dije al principio del video, tiene una sonoridad particular, que es cierto que tiene como acompañamiento de una nota pedal, ¿ya? Si nosotros vamos a la época medieval o la música celta, siempre vamos a encontrar cosas como esta. Y el rabel de repente hace que exista esa sonoridad. Y bueno, comentarles también de que hay grupos que se dedican un poco también al rescate de las más que el folclore de Chiloé, sino que a rescatar las melodías dentro del área de Chiloé. Y me gustaría mencionar una banda que yo admiro mucho, la banda Bordemar, el grupo Bordemar, ¿cierto? Que se dedica al rescate de la música de Chiloé, pero desde un enfoque un poco más musical, con más arreglo, incluyendo otros instrumentos como el cello, instrumentos como la flauta traversa y obviamente el violín o la viola también como instrumento principal. Me gustaría interpretar una de las canciones que me gusta mucho de Bordemar, que es el tema Tierra Adentro, ya que fue el tema principal en un programa de televisión, ¿cierto? Y es muy popular dentro de la cultura musical de nuestro país, ¿ya? Y que lo hizo este grupo. Y tiene muchas otras canciones como Bajo de Corbio, por ejemplo, La Pincoya. Que recordar también que la cultura de Chiloé es bastante mística. Entonces ellos también tratan de rescatar un poco estos sonidos medios místicos, así medio que tienen que ver con las leyendas de la isla de Chiloé, y ellos logran plasmarlo muy bien dentro de la música que hacen. Así que ahora voy a interpretar Tierra Adentro de Bordemar.
Bueno, ese era el tema de Bordemar, ¿cierto? Tierra adentro. Y bueno, hasta acá llega esta pequeña clase, humilde clase que les quise hacer y acercamiento un poco a al tema del Ravel en Chiloé, o sea, perdón, en Chile, en la zona central, y el violín en la música folclórica de Chiloé. Vimos un poco los orígenes del Ravel, ¿cierto? Resumiendo, cómo se hace un Ravel, dónde se toca. Vimos también y analizamos el violín chilote, cómo se hace, cuál es el sonido que tiene. Y bueno, me gustaría recomendarles también para que ustedes, recomendaciones con amor, como ha sido la tónica, para que ustedes también busquen más información o si les interesa, ¿cierto?, escuchar. Bueno, el grupo Bordemar, ¿cierto? El grupo Los Dos Maulinos, ver algunas entrevistas del maestro Pancho Astorga, Francisco Astorga, y también escuchar música del maestro Héctor Pavés, ¿cierto?, que recopiló música de Chiloé y también creó sus arreglos y todo eso. Así que eso, espero les haya gustado la clase. Los invito a escuchar música de Chiloé. Tiene que ver mucho también con influencia española, ¿cierto?, los jesuitas, y también la música de Chiloé está muy conectada con la música mapuche, ¿cierto?, con la música huilliche, la música de la tierra. Así que eso, nos vemos en una próxima oportunidad y espero les haya gustado esta pequeña clase sobre el violín en Chiloé. Chao.